Una de las cosas que es tan evidente acerca de que alguien que es cristiano no es que no tenga pecado, sino que conozca el pecado en su vida. Y cuando ven ese pecado lo confiesan. Muchas veces no vemos lo extraordinario que es en realidad. Vivimos en un mundo que peca constantemente contra Dios y, sin embargo, muy pocas personas reconocen su pecado, se hacen responsables de su pecado, confiesan su pecado, lloran por sus pecados. Entonces, cuando ves a una persona que ha profesado fe en Cristo, haciendo este tipo de cosas, es evidente que realmente ha llegado a conocerlo. Ves que un cristiano pecará menos, pero no estará sin pecado. Pero cuando lo haga, el pecado causará dolor en su corazón. Los llevará al arrepentimiento y la confesión de ese pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hubo tantas veces en las que prediqué en una iglesia, y esto mismo sucederá cada vez que tal vez predique en una iglesia sobre el pecado y sobre la necesidad de ser santo. Y a veces el Espíritu de Dios estará obrando y muchas personas estarán quebrantadas por su pecado. Y lo que parece ser tan inusual es esto. Las personas que generalmente son las más piadosas, sinceras y devotas en la iglesia, son las más quebrantadas por su pecado. Mientras que aquellos que muestran pequeñas señales o evidencias de haber nacido de nuevo, se sientan allí como si no tuvieran pecado. En absoluto, lo que estamos viendo es la obra del Espíritu de Dios en el pueblo de Dios y la falta de esa obra en las personas que profesan fe en Cristo, pero en realidad no lo conocen. Ahora, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando el creyente peca, el creyente debe confesar ese pecado, alejarse de él y pedir perdón. Ahora, ¿qué es confesión? Confesión literalmente en griego es una palabra homologeo y literalmente significa hablar lo mismo. Entonces, si soy cristiano y estudio la palabra de Dios y leo la Biblia, un día el Señor me convence de pecado. O digamos que un hermano en Cristo, que me ama mucho, ve que no estoy caminando como debería y Él me habla de mi pecado y sé que es Dios que está usando las Escrituras. Realmente es cierto, he pecado. Cuando Dios me lo dice a través de la palabra de Dios o mediante la instrucción de otro creyente o de alguna otra manera, cuando Dios me dice que he pecado, cuando me habla, Pablo, has pecado, estabas impaciente. La confesión no es solo decir lo siento, la confesión es hablar lo mismo. Cuando Dios dice, Pablo, has estado impaciente, la confesión es, cuando digo, Señor, estoy de acuerdo contigo. Con respecto a mi pecado, dices que he sido impaciente. Tienes razón, he sido impaciente. Eso es confesión. Y luego pedir perdón. Perdóname por mi impaciencia. Ahora, así que vemos aquí que, a pesar de que un creyente es y seremos transformados y continuaremos transformándonos, incluso un creyente experimentará cambios y conformidad con Cristo. Sin embargo, todavía tendremos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Con suerte, será mucho menos a medida que crezcamos, pero estará ahí. Tendremos que lidiar con él y lo enfrentaremos a través del quebrantamiento y la confesión, reconociendo que lo que Dios dice sobre nosotros es verdad y confesándolo. Ahora, quiero que vayamos al libro de Santiago por un momento y quiero mostrarles algo que a menudo se pasa por alto, pero que ha sido muy útil para mí en mi vida. En el capítulo 1, ¿sabes? Santiago está hablando de pruebas y luego, después de hablar de las pruebas, Santiago baja y dice, este versículo 13, que nadie diga que cuando es tentado, está siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Cuando estoy siendo tentado a hacer algo, primero que nada,
necesito darme cuenta de que esto no viene de Dios, y esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto no es ajustable al carácter de Dios. Necesito ver el pecado como lo que realmente es, que se opone a todo lo que Dios es y todo lo que Él desea. Esto no es algo como un pequeño error, es hostilidad, es enemistad, es luchar contra Dios y los propósitos de Dios en mi vida. Por eso necesito reconocer el pecado por lo que es. No viene de Dios. Y cuando estoy viviendo en este mundo y tal vez una persona me pide que haga algo o existe la posibilidad de hacer algo aquí y lo considero a la luz de las Escrituras y me doy cuenta de que no es algo que Dios quisiera que yo hiciera, necesito reconocer que esto no es de Dios. Soy hijo de Dios y no debería tener nada que ver con eso. No hay nada. No tenemos compañerismo, no hay tregua, no hay unidad con la oscuridad, con el pecado, con el diablo. Y así reconocer cuando viene la tentación que no es de Dios y necesitas reconocerlo para rechazarlo. Ahora, el verso 14 dice, cuando uno es tentado, se deja llevar y es seducido por su propia concupiscencia. Ahora, cuando viene una tentación y entra en tu mente, haz esto o mira esto aquí. Eso no es pecado. Eso no es tentación. Eso no es pecado. Se vuelve pecado cuando cedes, cuando te entregas a ello, cuando te dedicas a ello, cuando te entregas a hacer eso mismo ahí. Es cuando se vuelve pecado. Pero cuando entra por primera vez en tu mente, mira eso, tú dices no. Eso no es tentación, pero esto es lo que necesitas entender. No puedes jugar con la tentación. No puedes jugar con el pecado. Te atrapará y te atrapará rápidamente. Si estás trabajando en los campos en la India o Pakistán y hay una gran cobra y tienes un gran machete en la mano y de repente esa cobra se levanta, ¿qué es lo que harás? No puedes sentarte allí y hablar con ella. No puedes razonar con ella. Va a atacarte en un instante, 1 o 2 segundos. Tienes que quitarle la cabeza. Tienes que quitarle la cabeza o tienes que huir. Tienes que salir de allí. No puedes jugar con él. Cuando ves la tentación, cuando aparece, no juegues con él. No medites en ello, no pienses en ello, mátalo o aléjate de él, huye de ahí. Nos dicen que huyamos de ciertos pecados. Recuerda cuando Caín estaba enojado, estaba muy enojado y Dios le dijo, el pecado está esperando a la puerta y su deseo es tenerte. Necesitas darte cuenta de algo. El pecado es como un animal salvaje y cuando se acerca, te quiere devorar, te quiere destruir. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que no juegues con esto, córtalo inmediatamente. Y aquí hay otra cosa que es muy importante sobre el pecado. No vayas a lugares donde el pecado es fácil. Sabes, a veces he tenido que lidiar con hombres que han salido del alcoholismo y me preguntan, ¿cuál es una de las cosas que debo dejar de hacer? Yo le dije, no vuelvas a los lugares que solías frecuentar. No te rodees con las mismas personas de antes. No te acerques a esos lugares donde solías beber. Aléjate rápidamente. Esto es muy importante. En Internet y otras cosas, nunca te pongas en una posición en la que puedas estar solo con la tentación. Construye guardias a tu alrededor para protegerte. Tienes que darte cuenta qué débil eres y qué fuerte es el diablo y qué fuerte puede ser el pecado y su lujuria. Ahora el versículo dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otra cosa que necesitas darte cuenta del pecado es que es mortal. Dices, bueno, soy cristiano. Está bien, eres cristiano. Todavía es mortal. ¿Cuántos hogares cristianos has visto destruidos por el pecado? ¿Cuántos ministerios cristianos ya no existen debido al pecado? ¿Cuántos hombres han sido usados poderosamente por Dios para hacer grandes cosas y luego caen en pecado? Y eso deshace todo lo que era bueno antes del pecado. El pecado es mortal, es monstruoso, debes temerlo, debes huir de él.
Versículo 16. Esta es la parte importante a lidiar con la tentación. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué más debes reconocer? Cuando venga la tentación, no te dejes engañar acerca de la bondad de Dios. En el huerto del Edén, esa es una de las primeras cosas que hizo el diablo. Cuando el diablo estaba tentando a Eva, trató de hacerle creer que Dios no era bueno, que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del huerto. Eso no era cierto, y entonces el diablo básicamente siempre te hará pensar, bien, Dios no te va a ayudar aquí. Dios no va a satisfacer esta necesidad. Y por eso debes sucumbir a esta tentación. Te estoy ofreciendo algo porque Dios no lo hará. Te ofrecerá cualquier cosa y debes darte cuenta que cuando venga la tentación, tienes que decir, no voy a agarrarla. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y tiene algo mejor para mí. Especialmente digo esto a los hombres jóvenes que no están casados. Te lo digo, sé que tienes estas tentaciones, estas oportunidades de cometer inmoralidades y fornicaciones y otras cosas que son muy, muy fuertes, como mirar cosas en Internet, muy, muy fuertes, muy, muy malvadas y muy, muy dañinas para el alma. Pero cuando aparecen esas tentaciones, que si reconoces que Dios es bueno, que Él tiene un plan, que Él tiene un plan incluso para satisfacer esos deseos físicos que tienes. Él tiene un plan justo y el diablo te está ofreciendo un plan falso. Y cuando ves ese plan falso, debes rechazarlo porque no es lo mejor para tu vida. No es algo bueno para tu vida. Necesitas esperar porque Dios ha prometido darte el bien. Ahí es donde encuentro una de mis mayores fortalezas contra el pecado. Es reconocer la bondad y la bondad de Dios. Que cualquier tentación que venga es una falsificación de la bondad de Dios. Es como una hermosa manzana, tal vez por fuera, pero está llena de veneno por dentro. Pero todo lo que Dios da es bueno por fuera y por dentro. Es bueno de principio a fin. Así que estas son algunas de las formas en las que lidiamos con la tentación. Pero vamos, usa un poco de sabiduría aquí. Si estás despierto 16 horas al día, estás en este mundo detrás de las líneas enemigas 16 horas al día, ¿sabes qué? Al escuchar al mundo, estás siendo influenciado por el mundo, y si no dedicas tiempo a la palabra de Dios, una gran cantidad de tiempo, si no dedicas tiempo a la oración, si no dedicas tiempo a la buena comunión de una iglesia sólida, no podrás vencer. Y no salgas a buscar algún evangelista en la televisión o internet que toque tu vida y te dé poder. No busques algún truco tonto porque no te ayudará con el pecado. Necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas orar. Necesitas orar por fuerzas. Necesitas estar en la comunión de una iglesia local muy fuerte, bajo ancianos que se preocupan por tu alma y bajo ancianos que estén predicando la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas. Dios te bendiga. That's what you need. All right, well, God bless you.